¿Estás procrastinando o eres floja? A que muchas veces les han preguntado esto. Se ha puesto de moda en las redes sociales, sobre todo en estas de videos pequeñitos, que empiezan a hablar sobre la procrastinación. Y entonces empiezan a confundirlo y empiezan a decir, bueno, no es procrastinación, es que esa persona es floja. Vamos a descubrir si es flojera o si es una situación que podemos trabajar. Bienvenidos a su canal de psicología y viajes. En este caso, toca el turno hablar sobre algo de psicología. Bienvenidos. Bueno, fíjense, primero tenemos que definir qué es procrastinación. Propiamente es el acto de posponer actividades que debemos hacer. Por ejemplo, estoy acostada, sé que ya me tengo que levantar a enfrentar el día, pero de alguna manera le hago, empiezo a ver el celular, empiezo a pensar en cosas que ni al caso, busco una herramienta para no levantarme o tengo que hacer una tarea. Y entonces empiezo a crear una serie de situaciones ahí alrededor mío para no hacer esa tarea. O tengo que estudiar, tengo que acomodar la casa, lavar los trastes. Vayan ustedes a saber. El punto de la procrastinación es que es ese acto de ir posponiendo para mañana las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre la procrastinación y la flojera? La diferencia es muy clara. Cuando una persona es floja, la persona simplemente no lo hace y no pasa nada en su cabeza. No se estresa porque no lo hizo. Simplemente no lo hace y muchas de las veces esa persona incluso justifica por qué no lo hizo. Encuentra una razón acá en su cerebro para decir, por ejemplo, ay, ya trabajé mucho, ay, me merezco el descanso. Entonces, esa persona que no lo hace, no, no hay como una situación allí de estrés en el momento de decidir no hacerlo. Simplemente no lo hace y la vida sigue chida. No hay bronca, no hay problema. En cambio, cuando es procrastinación, tú no lo haces, pero te sientes muy culpable de no hacerlo. Es decir, sabes que lo tienes que hacer, decides de alguna manera seguir metida en tu celular en vez de levantarte a hacer la tarea o a estudiar o a hacer de comer o lo que necesites hacer y te quedas allí echado en el celular. Pero hay una parte de ti que se siente muy culpable. Y a final de cuentas, ni siquiera disfrutas el haberte quedado allí recostado viendo el celular. No lo disfrutas porque hay una parte de ti que se siente culpable por estar allí y no estar haciendo las cosas que tienes que hacer. Entonces, la diferencia radica en esto. Cuando tú simplemente no lo haces y te da lo mismo y no lo haces por flojera, es decir, lo tienes que hacer, pero no lo haces pues porque te dio flojerita hacerlo y te inventas algo para no sentirte mal. En cambio, la procrastinación no lo haces, pero acá en tu mente sientes una gran culpa por no haberlo hecho, pero no por eso te levantas a hacerlo. Entonces, la procrastinación crea un círculo vicioso en el que, hagan de cuenta, yo sé que me tengo que levantar a hacer algo, alguna tarea, algo de mi trabajo, y no lo hago, me quedo recostada, siento mucha culpa y esta culpa me produce ansiedad. Ni siquiera disfruto estar acá, ni me levanto a hacer las cosas. Esta ansiedad provoca que yo siga procrastinando mucho más. Porque, y este es el punto importante, aquí el punto es que la procrastinación es el resultado de una situación que nosotros estamos pasando
con nuestras emociones. Entonces, propiamente, desde el punto de vista psicológico, es un momento que utilizamos como para reajustar las emociones. ¿Qué es lo que evadimos hacer? Hay alguna situación en eso que yo tengo que hacer que provoca que yo me evada de hacerlo. Entonces me invento un montón de cosas para no hacerlo, pero luego me siento culpable de no hacerlo. Entonces, en este caso, el yo no enfrentar eso que tendría que enfrentar haciéndolo, estudiándolo, lo que sea, entonces yo provoco que aparentemente mis emociones se regulen. La situación aquí es que se regulan momentáneamente. Sin embargo, la situación esa que no enfrentamos allí va a seguir. Y que yo puedo decir, a ver, tengo que estudiar para un examen. ¿Qué es lo que estoy evadiendo? ¿Qué es lo que me cuesta trabajo? No necesariamente es el sentarme y ponerme a estudiar. Lo que me está así cuestionando en mis emociones es el miedo al fracaso probablemente. Sí, es el ¿y qué puede pasar? O si de ese examen dependiera X circunstancias. Es decir, hay siempre algo en el fondo que me está provocando no enfrentar eso que tengo que hacer y que no necesariamente es el acto mismo de hacerlo, sino lo que está atrás. Entonces, esto pues me va a provocar ansiedad y si yo tengo ansiedad, pues el peor momento para enfrentar las emociones es la ansiedad. Esto provoca que yo siga teniendo dificultades para enfrentar cada vez más cosas porque me lo provoca la ansiedad. Y en ese momento vuelvo a procrastinar y entonces provoco más ansiedad. La ansiedad provoca que yo tenga menos herramientas para enfrentar mis emociones. Esto provoca que yo tenga menos posibilidades de enfrentar la tarea cotidiana. No lo hago, procrastino y ya entonces vuelve a empezar este círculo vicioso. ¿Sí me entienden la diferencia entonces de que no es flojera? Porque en la flojera no hay ansiedad después. La flojera es simplemente, ay, no lo hice, qué flojerita, así me quedo. ¿Cuáles son las herramientas que podemos usar? Lo primero que tenemos que ponernos allí desde el sillón echadas a pensar qué es aquello a lo que le tengo miedo. Sí, qué está atrás de la tarea, porque ciertamente no es que le tenga miedo a estudiar, le tengo miedo a la consecuencia o a lo que pudiera resultar de esa situación. Sí, yo estoy poniendo el ejemplo de estudiar, pero ustedes pónganlo en el ejemplo que cada uno de ustedes tenga. ¿Qué hay atrás de? Sí, que siempre, y lo he dicho en otros videos, ¿cuál es el peor escenario? Y hay que enfrentarlo. Y así empezamos a romper poco a poquito este círculo vicioso que nos hace procrastinar. Hay que romper ese círculo, revisando qué es lo que está atrás. El problema radica en que nosotros solamente vemos como lo de aquí y lo de ahorita. Y si todavía dijeras, bueno, se ajustan mis emociones, estuve tranquila, respiré profundo, me reseteé un poquito y eso me ayudó a levantarme y seguirle, pero la realidad, la neta es que eso no es cierto, porque están sintiendo mucha culpa de estar allí sentados en vez de estar levantados haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, pues ahí está la diferencia. Ustedes vean si están procrastinando o si están flojeando. A final de cuentas, pues los dos tienen consecuencias, ¿no? O sea, si estás flojeando, pues igual tienes que hacer las cosas. Solo que no lo haces por flojera. Y no va más que, actívate, levántate y hazlo. En cambio, cuando estás procrastinando, revisa qué situaciones te están costando trabajo desde tu vivencia de las emociones. Y a partir de allí, entonces, puedes empezar
a romper el círculo vicioso. Hazlo uno por uno. No pretendas que de pronto así, sí, me voy a poner a revisar aquí, allá y más allá, y todas estas situaciones me cuestan trabajo, se te va a venir el mundo encima y la verdad es que no lo vas a lograr. Tienes que iniciar por uno, el más fuerte. A ver, ¿qué es lo que más me está costando ahorita trabajo levantarme a hacer? Entonces, detecto qué es lo que me está costando trabajo levantarme a hacer. Ahora detecto qué está atrás de eso que tengo que hacer. Y a partir de que yo reviso qué es lo que está atrás, cuál es esa situación que me da miedo o que me produce cualquier otra emoción, entonces yo podré revisar aquella que yo descubrí. Porque cuando ya la reviso, entonces es cuando yo puedo empezar a cortar el círculo vicioso porque ya revisé, ya vi, ya dije, ok, la situación es que tengo miedo al fracaso. ¿Y qué puede pasar si fracaso? O sea, ¿cuál es mi peor escenario? Bueno, pues si me va mal, entonces voy a hacer esto y esto. Y eso relaja. Y en ese momento podemos levantarnos a ponernos en acción. Bueno, pues ahí está. Espero que haya sido clara, espero que les hayan dado herramientas y que sobre todo distingan entre uno y el otro, procrastinación y flojerita. Pues suscríbanse, si les gustó la información, denle like, de verdad me ayudan muchísimo. Si le ponen así su dedito y le dan un like, si quieren comentar algo y pues compartan si hay alguien quien ustedes creen que les puede servir esta información. Chaito.